Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Por respeto a nuestra ponente, vamos a comenzar y a los que llegaron temprano, pues vamos a comenzar. Se va a ir incorporando poco a poco más personas. El objetivo de este webinar es conocer de mejor manera a un exponente de la ciencia de datos en las comunidades, Teresita Guerrero. Y bueno, pues para quien no conoce estas actividades, somos Women in Data Science Power and Engineer. Teresita está representando a Data Lab Community de Jalisco. Al final de la plática daremos un poco más de info acerca de nuestras comunidades y el objetivo de esta entrevista es conocer más acerca de su trayectoria, acerca de su papel como mujer dentro de la ciencia de datos y que nos dé su opinión acerca de la ciencia de datos en nuestro país. Muchas gracias, Teresita, por acompañarnos. Un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, como bien lo mencionas, yo ya me voy a presentar. Sí, yo soy Teresita, codirectora de Data Lab Community acá en Jalisco. Eh, Más adelante les diremos qué es Data Lab, así que estén al pendiente. Pero en cuanto a mí, pues yo llevo trabajando en el área de datos ya aproximadamente 6 años. Como software engineer ya llevo aproximadamente 12 años. Entonces, sí, mi career path ha tenido unos giros muy, muy relevantes en todo este tiempo que he estado trabajando como mujer en tecnología, pero han sido muy agradables, y de eso es de lo que ahora me gustaría compartirles un poco, acerca de todo este caminito que he recorrido hasta llegar aquí con ustedes y estar aquí compartiéndoles en la comunidad. Gracias, Teresita. Bueno, pues como primer punto, ya que nuestra comunidad, como Women in Data Science, tratamos de acercar la ciencia, más bien que las mujeres profesionistas que lo deseen se acerquen a la ciencia de datos para mejorar sus skills profesionales. ¿Cuál es tu opinión o cuál ha sido tu historia o tus puntos importantes como mujer dentro de la ciencia de datos? ¿Cómo decidiste dar ese giro en tu carrera? Ok, bueno, pues el giro en mi carrera no tiene mucho que ver con el ser mujer, pero sí tuvo sus dificultades por ahí, ¿no? Como les comentaba, yo me vine desempeñando como software engineer desde mis inicios, desde que salí de la carrera, pero siempre un poco más enfocada a lo que era el backend. Y el backend pues tiene mucho que ver con la parte de los datos, ¿no? En una aplicación. Entonces yo siempre decía que cuando el backend no estaba funcionando bien era porque los datos no estaban funcionando bien, no estaban yendo bien de alguna manera. Entonces yo decía, es que tengo que acomodar algo en los datos en lugar de estarlos acomodando en código. Y así me fui adentrando en los datos y yo no sabía cómo se llamaba esa especialidad. O sea, llegó al punto de que yo ya no programaba, yo solamente programaba en bases de datos, ¿no? Por así decirlo. Sé que no se programa, pero, pero por decirlo así. Yo jugaba más con los datos, con las vistas, con todo lo que tenía que ver con data, en lugar de estar programando, y les reducía bastante el tiempo de trabajo al equipo que se encargaba de ello. Entonces, para ese tiempo fue que llegó a mí la oportunidad de la maestría en Big Data y dije, esto se llama Big Data, yo no sabía que estaba haciendo eso, pero bueno, entonces decidí tomar esa maestría y decidí empezar a meterme todavía más de lleno a los datos. Yo no manejaba grandes cantidades, sí manejaba muchos, pero no cantidades exageradas como para decir que Big Data. Pero me empezó a gustar, me empezó a gustar todo el pipeline que se tenía que recorrer para llevar esos datos ya bien estructuraditos a otras personas para que pudieran hacer algo con ellos, ¿no? Y a través de ese tiempo, pues que estudié la maestría, estuve trabajando ya también como data engineer en Cloud Data Engineer en Intel, y pues llevaba un poquito de la mano mis aprendizajes de la maestría con el aprendizaje del trabajo, ¿no? Y cuando ya vi que no podía dar más ahí, dije, bueno, necesito empaparme un poquito más de Machine Learning porque me gustó. Me gustó la embarradita que me dieron en la maestría y dije, tengo que conocerlo un poquito más. Y fue cuando dejé Intel
y me fui a estudiar un diplomado a Alemania, un diplomado en Machine Learning, cosa que me resultó bastante difícil porque yo no llevaba los conocimientos bases en Machine Learning. Llevaba mucho conocimiento en Data Engineer, que es totalmente diferente, pero sí me faltaba mucho acerca de Machine Learning, sobre todo en el área matemática y estadística, ¿no? Pues total que fui a darme de topes, lo terminé, que ya fue mucha ventaja para mí, pero fue algo muy difícil, y algo que me sirvió bastante, ¿no? Compartí el conocimiento con otras personas que estaban igual que yo y otras que estaban más avanzadas que yo y otras que estaban peor que yo, pues fue muy satisfactorio. Me traje un conocimiento muy grande en muchos aspectos aquí a México. Y cuando regresé, pues ya mi objetivo era buscar una oportunidad laboral enfocada a datos, porque antes de irme era muy raro que hubiera oportunidades vacantes abiertas exclusivamente para hacer algo data driven, ¿no? Al regresar dije, no voy a trabajar en otra cosa que no sea algo de datos. Y sí, afortunadamente me encontré con la gran noticia de que ya había más vacantes de ingeniería de datos y de data science aquí en México. Entonces ya tenía de dónde escoger, por así decirlo. Ya tenía varias ofertas. Y así fue cuando como decidí entrar a trabajar como data engineer. Y es el rol que ahorita estoy desempeñando. ¿Cómo? Perdón, ¿te tocó ese punto de confusión entre los reclutadores de que dicen, sí, científico de datos, y que piden como de todo? Por supuesto. Por supuesto, creo que fue una de las detonantes para que yo me decidiera a qué empresa entrar, porque algunas empresas definitivamente no sabían lo que querían. Estaban buscando un científico de datos, pero le pedían que supiera utilizar Docker y todas esas cosas que yo no veo tan necesarias para un científico de datos, y más bien para la persona que está un paso antes que él, ¿no? Entonces sí, creo que esa es una parte donde hasta la fecha todavía no, les falla mucho a los reclutadores o a quienes hacen las vacantes, a quienes están solicitando el personal, porque no saben bien definir una vacante, no saben que un data engineer no es lo mismo que un ingeniero en machine learning, y revuelven todo y al último quieren un unicornio y, y a ese unicornio le llaman data scientist, ya por no decirle de otra manera. Bueno, tomando este punto que estás mencionando de que, bueno, el término, a lo mejor hace 5 años encontrabas 1, 2 vacantes, ahora el mercado está inundado de vacantes de científicos de datos que bien te pueden pedir cuestiones puramente matemáticas, hasta vacantes que te piden que con que sepas Excel y SQL. O sea, para ti, ¿cuál es el punto en que está México, a que ese término en México? O sea, todavía no es un término, sí es conocido, obviamente, el término científico de datos, pero en un contexto que las empresas puedan decir, esto es exactamente lo que yo necesito en científico de datos, esa madurez del término y esa madurez del contexto para que científicos e ingenieros de datos desarrollen sus carreras dentro de empresas. ¿Tú ves esa madurez? No. Yo creo que todavía estamos en una etapa de aprendizaje. Fíjate que es más común, sí, es más común ver que el término se conoce entre las empresas que se dedican a las tecnologías de la información o que tienen un producto que es tecnológico. Pero ya cuando vas a otro tipo de empresas, no sé, digamos textiles, digamos de calzado o algo por el estilo, no saben que eso existe. Saben que las de calzado saben que Nike está haciendo cosas chidas con la inteligencia artificial, pero no saben cómo lo hacen. Y a mí me ha tocado saber por fuentes muy fidedignas en León, Guanajuato, que quieren hacer muchas cosas y quieren que el mismo personal que ya tienen lo haga. Es decir, solamente quieren agarrar al equipo informático que tienen y darles una capacitación en análisis de datos para que les hagan maravillas como las que está haciendo Nike, cosa que pues obviamente es un error, ¿no? El proyecto definitivamente va a fracasar. Entonces, sí, yo creo que todavía estamos en una etapa de aprendizaje aquí, de definición de roles y de definición de ¿cómo podría decirlo? De estructuras, de estructuras, pero al nivel de equipos de trabajo, porque todavía
queremos que el mismo equipo de informática que tiene la compañía haga absolutamente todo, ¿no? Y por otra parte, como te comentaba, yo siento que este tipo de roles solamente los tienen o solamente conocen las empresas que tienen un giro tecnológico, porque están conectadas con otras empresas y porque aquí en México yo veo que tenemos la gran ventaja de estar muy cerca de Estados Unidos, que afortunadamente desarrollan algo, alguna tecnología y rápido nosotros nos enteramos. Esa es una ventaja que tenemos a comparación de Alemania, por ejemplo, de ahora que yo estuve allá, me consta que a ellos les llegan las noticias todavía más, más lento que a nosotros. Si acá ya estamos usando una tecnología versión 2.0, allá apenas está saliendo esa tecnología. En muchas de las ocasiones, no digo que siempre, pero entonces creo que estamos en una ventaja por ese lado, porque estamos aprendiendo a alguien que sabe, que ya tiene experiencia en eso, que ya es pionero en eso, pero sí creo que nos falta todavía para llegar al nivel de madurez esperado. Es interesante escuchar eso porque siempre a veces nos da la autoestima baja, ¿no? Como latinos, de decir, no, es que nosotros llevamos 5 o 10 años de atrasos en conocimientos y tecnología. Es interesante escuchar de que por ser, claro, es obvio que por ser vecinos de quien los desarrolla nos podemos enterar antes, pero no siempre estamos como conscientes de eso. O que otras potencias, por decir Alemania, no toma mano de esta tecnología de una manera tan rápida, ¿no? Exacto. Y es que pues estoy hablando en relación al software, ¿no? Ellos podrán en Alemania ser pioneros en la tecnología automotriz, que no nos llega acá tan fácilmente, pero que le llega allá a Inglaterra o a los países ahí más vecinos, ¿no? Es el mismo ejemplo. Por eso sus automóviles son mejores. Ahora, tomando lo que dijiste de pues las armadoras, las textiles, en mi experiencia yo he trabajado realizando software estadístico de calidad para empresas de manufactura. Mucho tiene que ver con usar algoritmos, implementar modelos. Y en mi idea, cuando inicié ahí, yo pensé que era algo nuevo para ellos, pero en realidad ya había una serie de ingenieros o un papel dentro de la manufactura que hacía eso, solo que no lo hacía a nivel implementación, lo hacía a nivel solamente matemático, que son los ingenieros de calidad con toda la estadística. Utilizan modelos, fórmulas para ir mejorando la producción y la eficiencia, y obviamente hay unas empresas que ya implementaron la automatización de esos modelos. Eso es bueno, a mi punto de vista es más o menos lo que se ha querido implementar para empresas que empiezan de cero. No sé qué opinas de esto. Sí, sí, sí. Creo que hay varias maneras de empezar de cero. Una de ellas es empezar sin saber que empezaste, como en este caso que tú lo comentas. Ellos están haciendo algo, pero no precisamente saben cómo se llaman, ¿no? Están haciendo un análisis, están haciendo un algoritmo, pero no saben que así se llama o no saben que puede ser parte de un proyecto más grande de lo que ellos ya están haciendo. Esa es una manera de iniciar algo. Y la otra manera de iniciar algo es cuando tienes la idea de iniciarlo, pero no sabes qué. Entonces empiezas a agarrar partes de aquí, partes de acá, y en el camino es como ves qué es lo que vas obteniendo, ¿no? Y hacia dónde te vas orientando. Pero sí, yo creo que esa falta de conocimiento a veces de, del alcance que puedes tener tú como empresa es el que hace que nos estanquemos en un punto, el decir, no, mi calidad es excelente basada en este estudio y ya. O sea, con eso se quedan, no se van un poquito más allá. Y, por ejemplo, retomando el punto de las mujeres en la ciencia de datos, ¿ves a partir de unos años para acá mayor afluencia? ¿Ves que aún cueste que las mujeres entren a la tecnología? Hace 5 años había un repunte y había más mujeres en posiciones de tecnología, y hace precisamente casi 2 años otra vez hubo bajas. Entonces, tú a nivel México, ¿a qué crees que se deba? Bueno, yo creo que volvemos a la cuna, a decir que es muchas veces de la manera que nos criaron, en la manera, la gente de la que vivimos rodeada muchas veces creo que puede ser ese impulso o esa pared que nos haga llegar o quedarnos en algún lugar, ¿no?
Entonces, aquí en México específicamente, yo sí creo que es eso. Cada país tiene su problemática, pero en México somos muy dados a tener todavía esa actitud a lo mejor sumisa. Y no es bueno que yo lo diga, porque soy mujer, ¿verdad? Pero se ve en muchos de los lugares a los que yo voy. Puede ser que a lo mejor una persona en su círculo pequeño no lo vea, pero si se va uno más allá a las comunidades, a los lugares rurales, a las zonas no tan urbanas, eso es muy común, eso es muy común. Y si nos ponemos a pensar que allá es donde se encuentra la mayor parte de la población, que la mayor parte de la población tiene un nivel eh, de estudios un poquito más bajo que la otra minoría, entonces eso tiene mucho que ver con este repunte o no repunte que pueden tener las mujeres en tecnología. Entonces, yo pienso que esto de este movimiento que luego hace que se vean muchas mujeres en tecnología y luego que no, pues tiene mucho que ver con el tipo también de experiencias, de vivencias que estamos teniendo en el país en todos los ámbitos. Creo que a veces no nos ponemos a pensar en esos detalles y solamente decimos que porque las mujeres no nacimos para estudiar matemáticas o porque nuestro cerebro es inferior, ¿no? Eso se dice por ahí, se dice en muchos estudios, o también se dice que porque no toleramos un ambiente lleno de hombres, cosa que no es cierto. Para muchas sí es muy difícil, no debo de hablar solamente por mí, pero no es lo que nos frena. Hay muchos factores detrás de todo esto. Sí, soy de la misma idea, o sea, y cada quien tiene sus tipos de experiencia y digo, yo tengo también toda mi vida profesional en tecnologías, en sistemas, mayormente rodeada de hombres, pero pues nunca fue problema o nunca me sentí un cerebro más chico o algo así. Pero creo que para Sí, eso están las comunidades, ¿no? Para también, creo que estos movimientos que se dan y esos apoyos que se dan, de tener la confianza de preguntar y ver que hay gente que vive las mismas experiencias, pues ayuda en estos casos. claro, más sin embargo, sabes que ahí la sociedad una vez se hace presente porque no pueden ver a dos mujeres echándose la mano porque luego dicen que esas mujeres no son normales, ¿no? Ah, ya Me sé. refiero a que dicen que una mujer siempre le tiene que estar echando a otra mujer. ¿Eso dónde lo dice o quién lo escribió? Simplemente es un pensamiento que tiene la gente y que piensan que así tiene que ser. Entonces, también creo que a veces eso impacta en los movimientos porque o no les hacemos caso y nos hacemos más fuertes, u otra, les hacemos caso y es cuando nos debilitamos. Pero creo que el nacimiento de esos movimientos, el que haya Who Code, de mujeres en tecnología, incluso hay comunidades que van a las escuelas primarias y a las escuelas secundarias, preparatoria, a decirles por qué debes de ser una mujer en tecnología, ¿no? Y desde ahí irles sembrando la semillita de que puedes hacerlo, de que es algo bien chido y de que no te debes de quedar con lo que te dicen los demás o te dicta la sociedad que debes hacer por ser mujer. Así es, soy de la misma idea, pero por ejemplo, bajo ese punto, pues ir a las escuelas, ¿no? Secundarias y prepas donde los cerebros están frescos, van a tomar un camino apenas, van a tener una decisión de carrera y se les puede invitar a tecnología y hoy por hoy pues hay más carreras, ¿no? Antes a lo mejor nada más estaba licenciada en informática, ingeniería en sistemas y había otra carrera que me acuerdo que era electrónica y sistemas. Y ahora hay una rama muy amplia, ahora está matemáticas y ciencia de datos, más programación de software, incluso hay una carrera de ingeniero de software para videojuegos, ya es un espectro muy amplio de opciones, pero ¿qué le dirías a las mujeres que hoy a lo mejor ya tienen una vida profesional hecha y quieren entrar al mundo de los datos o aprender o desarrollar las skills necesarias, ya sea para su rubro profesional o para dar sus primeros pasos en el mundo de los datos? Yo les diría que si es algo que en realidad les gusta, no tiene ningún freno. Ellas pueden hacerlo.
Es algo de mucha dedicación, de mucho tiempo de estudio, pero aunque es algo que ya que es difícil por sí solo, no hay cosa más difícil que ser mujer. Entonces, si ya superaron el ser mujer, Ya están el del otro lidiar lado. con tantos problemas, ya están del otro lado. Exacto. Este, sí, es dedicarle, es leer, es desvelarse, es tropezarse y caerse, pero pues eso no quiere decir que uno no se puede levantar, ¿no? Yo pienso que ya hay muchas herramientas ahora en toda la red de internet como para decir, tomo este curso, tomo este otro, esta persona me inspira, la voy a seguir, esta persona también me inspira, le voy a preguntar. Ya no es una excusa, no tenemos excusa más que a veces nosotros mismos que nos dejamos intimidar, nos dejamos sesgar por lo que dice a veces la demás gente y ya no hacemos lo que en realidad queremos hacer. Entonces yo sí les diría que con todas las fuerzas de su corazón lo escuchen a él. Sonará muy cursi, pero escúchense ustedes mismas. Por algo nos pusieron la intuición. Las mujeres somos las de la intuición y si su intuición les dice que hagan algo, háganlo. Muy bien, eso me gusta. Y bueno, digamos que tenemos ese poderoso instinto femenino que nos empuja a seguir adelante. ¿Qué dirías del país en el cual estamos para poder hacer realidad ese deseo, ¿no? ¿Cómo ves la ciencia de datos hoy por hoy en México? ¿Cómo está y qué falta? ¿Cómo está? Está todavía naciendo. Creo que, bueno, no es algo que nazca en cada país, sino que más bien estamos en el proceso de la adopción de la ciencia de datos. Todavía creo que estamos en el proceso de evangelización, que aunque en otros países ya la ciencia de datos ya es algo totalmente establecido, acá con nosotros todavía no. Pero los mexicanos creo que así somos, ¿no? Hasta que no probamos algo y comprobamos que funciona, nos gusta y ya nos quedamos con él para siempre. Y como la ciencia de datos es de esas cosas donde los resultados varían, donde puedes tener un resultado totalmente inesperado, pues entonces la adopción creo que nos cuesta mucho todavía. Sin embargo, yo creo que nos debemos de poner las pilas. Todas las empresas deberían de empezar a ser data driven porque pues estamos ya en la era de los datos, ¿no? Desde hace unos años ya el Big Data fue el tema de conversación y lo sigue siendo ahora con todo este tipo de datos que estamos generando a través de toda la nueva tecnología que está surgiendo. Entonces, si una empresa no se arriesga a ser data driven, entonces creo que se va a quedar muy rezagada. Y data driven no me refiero a que tengan un producto de datos, sino a que utilicen sus datos para empezar a tomar decisiones estratégicas. Entonces, sí, yo creo que debemos de empezar a adoptarlo desde las startups hasta las empresas más grandes. Ok, sí, darle el valor a nuestros propios datos como empresa, ¿no? Exacto, claro. Entonces aquí entraría también el punto de un buen gobierno de datos, aunque sea muy básico, aunque seas una empresa muy pequeñita, empezar a tener nociones básicas y no bien, a lo mejor no 100% tecnológicas, pues gobierno de datos no siempre es tecnológico, tiene mucho de reglas y de estructura y de gestión. Eh, ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar primero? Si yo quisiera decir que no sé nada, llego y Teresitas, soy programadora, soy ingeniera en sistemas, pero jamás me metí en datos, o soy de otra carrera, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedes empezar como persona a los datos o como empresa? Como persona primero, luego vamos, me la instrumento. Bueno, como persona depende mucho del perfil que traigas, ¿no? Sí, Hay claro. a quienes no les va a costar tanto trabajo porque si ya vienen de una ingeniería, de actuaria, de ingeniería en sistemas o de matemáticas y estadística, una licenciatura, no les puede costar tanto trabajo porque entra dentro de esta práctica multidisciplinaria que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, creo que el salto de carrera sería un poco más corto, la curva de aprendizaje sería más corta porque ya traen algo, lo que sea y en cualquiera de las disciplinas que sea, pero ya traen algo. Entonces,
Nada más les bastaría con complementar las siguientes áreas. No sé, un estadístico, por ejemplo, tal vez hace mucho análisis y te sabe interpretar muy bien todas las gráficas, pero no lo sabe plasmar en un software, no sabe hacer un modelo o no sabe utilizar un framework de Machine Learning, por ejemplo, para que su modelo hable por sí solo, ¿no? O tal vez sabe analizar muy bien y sabe hacer gráficos y sabe expresarse muy bien, pero si no tiene datos, si alguien no le da datos, él no va a hacer nada y ya se ve totalmente frenado en su trabajo, ¿no? Entonces, tal vez ahí le conviene a él empezar a formarse un poco en el área de ingeniería de datos para saber cómo extraer esos datos, cómo procesarlos, cómo hacer un data pipeline para estructurar esos datos y poder trabajar con ellos. Creo que un punto que nos falta mucho a todos los involucrados en la ciencia de datos, y me refiero a todos con los ingenieros de software, con los estadísticos, matemáticos, ingenieros de datos, entre otros. Me refiero a la actitud de investigación. Recordemos que la ciencia de datos funciona dependiendo del negocio, ¿no? No hay una metodología para utilizar ciencia de datos en la empresa, en las empresas. Es de acuerdo al negocio. Entonces, si no hay alguien que se meta a entender el negocio, así tengas a los mejores estadísticos del país o al mejor ingeniero de software del mundo, tu proyecto va a fracasar. Sí, porque Entonces, tienes contexto de esos datos, ¿no? exactamente. No tienes contexto de los dos ni del entorno en el que los quieres poner. Entonces, por lo tanto, no te van a servir para tomar una decisión o el conocimiento que vas a extraer no va a servirte de nada. Entonces, creo que ese es un skill, ese skill de meternos en el contexto, como bien lo mencionas, es un skill bien importante y del cual no se necesita ningún conocimiento técnico. Ese sí no es como programar o algo así, simplemente te apoyas de una metodología para hacer alguna investigación y listo. Entonces, yo creo que de las personas que ya traen alguna de esas disciplinas de las que ya mencioné, pues es simplemente balancearla y empezar a estudiar de esas partes que les faltan. De las que no traen nada, absolutamente que vienen de un path de carrera totalmente diferente, yo lo que les digo siempre es que empiecen por aprender a programar y si pueden agarrar Python, mejor. Porque la programación se utiliza en todas las disciplinas precisamente. El estadístico va a programar, el ingeniero de software va a programar, el ingeniero de datos va a programar. Si es posible que el que hace research también programe. El ingeniero en Machine Learning va a programar. Entonces, creo que es un skill base. Es como cuando entramos a la carrera, ¿no? Primero te dan todas las materias de base y después ya te van dando las materias específicas de cada carrera. Yo Sí. así lo veo acá también. Entonces, empiezas con la base de todo lo que es la práctica de ciencia de datos. Programar te va a servir para todo. Entonces, si puedes empezar a programar, puedes agarrarte un lenguaje de programación, pues agárralo, tómalo. Si puedes agarrar también esos skills luego de manejar la consola, de agarrar el tema operativo Linux, por ejemplo, que es el que nos va a servir en etapas posteriores para los ingenieros de datos, a lo mejor empezar la creación de sus data pipelines, el seteo de plataformas, de arquitecturas, pues si lo podemos agarrar desde un inicio, también hay que agarrarlo desde un inicio. Y así, si ya sabes programar, pues te sigues con lo que sigue. El pad que te llame más la atención, si quieres ser un ingeniero en Machine Learning, pues matemáticas. Definitivamente álgebra lineal y cálculo, estadística, te van a servir muchísimo para eso. Entonces, si combinas la programación con esas herramientas, créeme que va a ser muy poderoso. Si quieres ser un ingeniero de datos, ya sabes programar, ahora entrarías a estudiar la parte de qué es cloud, qué es un data warehouse, dónde voy a poner mis datos, cómo los puedo extraer, cómo se limpian los datos, y así cada partecita en cada disciplina. Pero yo creo que la base es la programación. Ok. ¿Y qué opinión tienes, por ejemplo, de las nubes? No quiero decir cuál, pero ¿qué opinas de estos sistemas plug and play, ¿no? De que ya no necesitas a lo mejor implementar el algoritmo, sino que ya los trae y nada más es un arrastrar y ya todo tu pipeline está conectado. Digo, ¿qué opinas si alguien cree que desarrollarse en conocimiento de la nube únicamente enfocado en esa herramienta es ser
científico o ingeniero de datos. Yo creo definitivamente que tiene una idea errónea de lo que es un científico de datos, porque o un data engineer, porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? El arrastrar y poner y pegar, eso simplemente se toma un curso de esos que dan de 3 meses y lo puedes hacer sin ningún problema. Pero el problema viene cuando empezamos a ver todo como una caja negra y que pensamos que lo mismo que le sirvió a alguien es lo mismo que me va a servir a mí, cosa que es totalmente falso, porque los datos son diferentes para empezar, el volumen es diferente, las tecnologías a las que tenemos acceso en las diferentes empresas son diferentes por la política que se tiene en las empresas, por la gobernanza de datos que tú mencionaste hace rato. Entonces yo creo que a algunas personas, a algunas empresas, esas herramientas les pueden servir muy bien, pero en realidad no es la esencia de lo que es la persona, no es la esencia de lo que tiene que estar haciendo la persona que desempeña ese rol. Lo menciono más que nada porque estuve en un proyecto de reclutamiento casi 3 años y veo que es un error muy repetitivo al momento de las vacantes. O sea, piensan porque tú fuiste analista de datos, ingeniero de datos en una empresa con con determinado perfil, eso mismo va a servir en otra que se le parezca. Cuando realmente, pues cada empresa es un universo diferente, son contextos diferentes, son métricas diferentes, son políticas diferentes, pero hay gente que se vuelve muy ortodoxa en el uso de solo cierta tecnología o ciertas nubes. Claro. Y eso es algo bueno, yo trato de ser abierta de utilizar todas las tecnologías basadas en necesidad, ¿no? Mi proyecto necesita esto, voy a ver cómo otorgo a mi proyecto, cómo cubro la necesidad de mi proyecto, ¿no? Pero no me caso con una. Pero sí veo que hay gente que, no sé si por publicidad, por fama, por mercadotecnia, quieren casarse con una sola tecnología y a mi punto de vista eso es pues un poco limitante porque a lo mejor puedes tener el mismo resultado, a lo mejor con sí un poquito más de esfuerzo, pero tienes un resultado más flexible y más acomodado a tu contexto y al universo de tu empresa, a tu propio organismo. No tuviste que adaptar nada prehecho. Claro. Lo que pasa, yo siento en muchos de estos casos es que las empresas todavía no confían en el software libre, por así decirlo, o en los productos que no son licenciados. Aquí en México tenemos mucho ese detalle, que si a ti te firma una empresa el disclaimer y te dice que su software te va a solventar, te va a resolver todos tus problemas, acepto y pagas lo que sea por tener ese software. Entonces, yo aquí siento que hay todavía muchas empresas casadas con otras empresas proveedoras de software por la garantía que éstas les ofrecen, no tanto por la flexibilidad, como lo mencionas, que tenga su herramienta o su software. Entonces, a mí en lo personal no me gustan ese tipo de empresas que te limitan o que desde que postean una vacante te dicen y tienes que saber usar esto o todo, por ejemplo, todo de X empresa, por ejemplo, de IBM o todo de Microsoft o te cierran a ti la posibilidad de utilizar una herramienta ajena a este tipo de software que ya venden licenciado, ¿no? Creo que se casan mucho con la garantía de que estas empresas les ofrecen. Sí, obviamente, pues a lo mejor un buen soporte, la calidad del soporte, un buen servicio, ¿no? Que sin duda, pues el software libre, pues sí te lo ofrece cuando una empresa es quien lo implementa, pero cuando eres tú, pues tú eres el soporte, tú eres la garantía, tú eres el... Exactamente. Este, bueno, bueno, aquí Grecia tiene una pregunta. Sí. Dice, mencionaste que apoyas a otras chicas a quienes les faltaba conocimiento en Machine Learning. ¿Cuáles fueron los conocimientos en los que tenían huecos? ¿Programación, bases de datos, estadístico, matemáticas o en general o conocimientos de DevOps? Pues yo creo que de todo un poquito, ¿no? Nadie sabe todo. Sí, de todo un poco, pero su principal hueco era basado en lo técnico en software. Tienen su licenciatura en estadística, o sea, son buenas estadistas, eh,
pero les faltaba la parte de la programación o la parte de conocer cómo se estructuraba un proyecto de ciencia de datos. Ahí fue donde creo que yo las apoyé un poquito más. Eh, por lo general, cuando uno empieza un curso de Machine Learning y en cualquier plataforma, te dan un dataset bien ordenadito, te dan un CSV con todas sus columnas, filas y columnas, bien bonito, no tiene absolutamente ningún problema. Ajá, este es el tipo de huecos que esas personas tenían, o sea, ellas esperaban ver ese tipo de datos, lo cual pues obviamente en la vida real no sucede. Entonces, el enseñarles a que los datos pueden venir así, que pueden traer mucha basura, que no es posible que los limpies todos sin salir del CSV, o sea, que los tienes que poner en una base de datos, que los tienes que procesar de alguna manera para limpiarlos y quitarles la basura. Ese tipo de huecos eran los que traían. Creo que a veces los cursos, estos intensivos de ciencia de datos, nos ayudan mucho, yo no digo que no, pero también a veces nos hacen mucho daño porque pues no tenemos la herramienta con la que ellos trabajan su curso, ¿no? O sea, ellos trabajan todo ya de una manera muy bonita, ya en una etapa final de todo el proceso de ciencia de datos, ellos solo hacen el modelado, la predicción, la clasificación, pero todo el proceso que hubo detrás de limpiar los datos, de extraerlos, de visualizarlos, de hacer una exploración, eso ya no lo enseñan. O el Entonces, deployment. ese es de Luego los no enseñan el principales huecos deployment. que yo he visto. Exacto, no Sí. enseñan el deployment. Y es que muchas veces yo he visto que muchos de los problemas que quieren resolver con Machine Learning a veces se quedan solamente en que probaron la hipótesis. Sí, mi hipótesis es esta y la probé con este algoritmo y usé este algoritmo y lo comparé con este otro y mi hipótesis es correcta y se queda hasta ahí. Pero no ven el potencial de seguirle, ir más allá y hacer algo tangible, ¿no? Con eso que ellos ya hicieron. Y como tú dices, de deployar algo, de crear una aplicación, de subir algo a algún sitio, qué sé yo. Entonces, creo que nos falta ir un poquito más allá también. Ok. Y bueno, como ciencia de datos, ¿tú crees que ahorita es un término de moda y en realidad es el cúmulo de disciplinas que ya existían y que hay que estudiar, obviamente? ¿O crees que en realidad sí es algo nuevo que tiene un poco de antes? Yo creo que es algo nuevo para mucha gente. Porque como mencionas, tiene un poco de lo de antes. Es decir, las disciplinas ya existían, pero simplemente se manejaban de manera diferente. Y como mencionabas en el ejemplo de la manufactura, el señor ya estaba haciendo la parte del análisis, ¿no? O sea, ya estaba trabajando algoritmos sin saber que eso era lo que era lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que más bien es el conjunto de todas esas disciplinas y esa es la parte que yo creo que vemos como nueva, el que todavía se nos hace un poco difícil que todas esas disciplinas puedan converger para formar algo. Yo creo que nunca atrás lo habíamos pensado de esa manera, ¿no? Que con varias cosas pudieras hacer una sola. Y creo que no se podría llamar ciencia si no tuvieran estos researches de los que yo hablaba anteriormente. Creo que esa es la parte fundamental por la que es una ciencia, porque si no investigas el negocio, pues no va a fallar. La implementación de todas tus disciplinas en conjunto va a fallar. Entonces yo creo que sí es algo relativamente nuevo, pero como conjunto. Como mencionas tú, ya con lo que cada una individualmente, pues ya son cosas de hace mucho tiempo. Ok. Y bueno, ahora, Data Lab, platícanos, ¿cómo llegaste ahí? Uy, Data Lab. Bueno, esto fue hace 4 años cuando yo llegué a Guadalajara, proveniente de Aguascalientes, porque yo trabajaba en Aguascalientes. Y entonces me di cuenta que Guadalajara es una ciudad llena de comunidades. Hay comunidades para cocinar, para hablar francés, de JavaScript, de Python, todo hay comunidades. Y yo, pues siendo nueva en la ciudad, yo dije, ay, creo que voy a empezar a asistir a alguna comunidad, algo de datos. Y lo más cercano que me encontré fue una comunidad de R y una comunidad de DBs que hablaban solamente de SQL. Pero esta comunidad ya no estaba como que ejerciendo
tan seguido, entonces ya ni siquiera me enrolé ahí con ellos. Y la DR, como que no se animaban bien, entonces estaba la comunidad en Meetup, pero no hacían Meetups. Entonces yo decía, bueno, pues entonces creo que nunca los voy a conocer. Y un día me invitaron a dar un taller de R precisamente en una comunidad de mujeres que se llaman Women in Tech. Eh, y fui a dar ese taller y ahí me encontré a un muchacho, Carlos, y ya me dijo que deberíamos de hacer una comunidad de ciencia de datos, que él conocía a otra persona, a Héctor Neri, que también quería hacer esa comunidad. Y le dije, pues vámonos juntando y vamos haciendo esa comunidad. Y sí, ya ellos dos platicaron y nos pusimos de acuerdo para hacer la primera meetup de Data Lab. Casi la organizó todo a Héctor, la primera, pero sí, anduvimos ahí ayudando un poquito. Y así fue como surgió Data Lab hace 4 años y pues como muchas otras cosas surgió por la necesidad de una comunidad de ciencia de datos en Guadalajara. Sí. Y bueno, platícanos más de tu comunidad, cómo pueden acceder a ella, cómo pueden enterarse de los meetups, bueno, de los webinars en este caso por el COVID, qué Sí, eventos. claro. Bueno, en Data Lab somos aproximadamente unas 14 personas las que conformamos el staff. Todas somos personas multidisciplinarias, no todas nos dedicamos al área de los datos. Tenemos personas que se enfocan a emprendurismo, otras que se enfocan a ver proyectos del ámbito social en el gobierno. Algunos, en su mayoría son estudiantes de doctorado del CIMBESTAF. Entonces somos un staff muy, muy diverso. Esto nos ayuda a precisamente balancear lo que hace la comunidad, que son las meetups, los talleres y el Social Data Challenge. Las meetups, en este caso webinars, las hacemos una vez cada 2 meses. Entonces, por ejemplo, en enero sí, en marzo sí y así sucesivamente. Hacemos una meetup con más o menos 2 pláticas por meetup. Una procuramos que sea técnica y la otra no tan técnica porque tenemos todo tipo de público, ¿no? Entonces, para que haya para todo mundo. Y en los meses que no hacemos Meetup, hacemos un taller. El taller depende de lo que vaya requiriendo la misma comunidad de nuestras redes sociales. Muchas veces nos llegan las solicitudes de que quieren un taller de Python, que quieren un taller de ingeniería de datos, que quieren un taller de R, pues se les da ese taller. Con un costo muy bajito. Somos una comunidad sin fines de lucro, pero pues también necesitamos algo para poder pagar el lugar donde les damos el curso, el coffee break y ese tipo de cositas. Entonces, hacemos los talleres en los meses que no hay Meetup. Y nuestro evento principal de la comunidad es el Social Data Challenge, que lo realizamos una vez al año. Lo lanzamos en el marco del Talent Land en abril en Guadalajara. En esta ocasión, pues no hubo Talent Land físicamente, pero nosotros sí lanzamos la convocatoria en abril. La convocatoria estuvo abierta en abril, parte de abril y todo mayo. Cerró el 6 de junio. Y la convocatoria es acerca de crear, bueno, el Social Data Challenge habla de crear un proyecto social con la ayuda de ciencia de datos, resolver un problema social con la ayuda de ciencia de datos, datos abiertos e inteligencia artificial. Entonces, se pueden inscribir equipos de 3 a 5 personas. Nosotros recomendamos que sean equipos multidisciplinarios para resolver precisamente todo este tipo de cuestiones que estuvimos manejando aquí en la plática. Y este Social Data Challenge se lleva a cabo durante 3 meses, que es mayo, junio y julio, y cerramos hasta finales de agosto. Entonces, son 4 meses incluido con la convocatoria. Y durante este Social Data Challenge, nosotros les damos talleres, les damos mentorías, les damos asesorías para que estos equipos puedan desarrollar su proyecto de ciencia de datos. Todo esto es gratis también. Todo es sin fines de lucro. Hacemos esto por amor al arte. y dentro de este mismo marco, normalmente no tenemos meetups porque nos enfocamos mucho en ayudar a los equipos, pero sí tenemos talleres, entonces para que estén al pendiente. Nuestras redes sociales es DataLabMX en Facebook, en Instagram, en Slack, en Twitter, y nuestro correo electrónico es datalab101@gmail.com.
Entonces ahí nos pueden contactar. Si no están en Guadalajara, no importa. Ya vimos que la tecnología es nuestra aliada y nos pueden contactar pues a través de ese medio. Ahorita es que estamos haciendo los webinars, que estamos llevando a cabo el Social Data Challenge. Cualquier duda que tengan, tenemos un grupo en Facebook donde la mayoría de la gente postea dudas que tiene acerca de la ciencia de datos o algún artículo que vieron y que les pareció interesante. El staff también seguido está posteando encuestas acerca de algún término de la inteligencia artificial o de ciencia de datos para tratar de hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Entonces ahí nos pueden encontrar únanse a nuestra comunidad. Sí, muchas gracias, Teresita. Pues, antes que nada, te agradezco mucho tu tiempo. Espero que las asistentes pues les haya gustado tu plática. Si alguien tiene alguna duda, comenzamos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Pueden liberar su micrófono y poner la funcionalidad de mano alzada para ir en orden. También los invito a nuestra comunidad, que es Women in Data Science, Power and Engineer. Así nos encuentran en Facebook. Y pues, no sé, ¿quién tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿No? ¿No hay ninguna? Bueno, pues si no hay ninguna, Teresita, te doy... Ah, ¿Grecia? Ah, Grecia, a ver, libera tu micrófono. Ya está liberado tu micrófono. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas noches, Teresita. Hola, buenas noches. Oye, hasta el momento mencionaban un poco acerca de los famosos bootcamps que en 3 meses quieran enseñarte a ser científico de datos y como si mágicamente darte el conocimiento de un doctorado en ciencias con especialidad en ingeniería de software. ¿Qué opinas de, bueno, lo que he escuchado y lo que he leído es que algunos de esos programas dicen, hay de bootcamps a bootcamps, o mejor dicho, de programas en línea a programas en línea. Por ejemplo, me han recomendado uno que se llama de Udacity, que se llama Artificial Intelligence Nano Degree. Son en realidad programas que están como que programados en casi programas así en trimestres, donde se trata de formarte, darte las bases para que escojan una especialidad. No nada más está para especialista en inteligencia artificial, está también para científico de datos, analista de datos, etcétera. Y hay otros que recomiendan que mejor tomen los programas que ya vienen del lado de Coursera, de unas universidades, por ejemplo, la Universidad de, creo que Rice, me quedé que tenía un programa bueno. La Universidad Johns Hopkins también tiene un programa, pero más centrado como data analítica, pero con datos en la de biología y ciencias. ¿Qué opinas de esos programas? ¿O cuál ha sido tu experiencia con ellos? ¿O de terceros que te han comentado? Yo creo que a cada bootcamp le podemos aprender, aunque sea poquito, ¿no? Esos, pues obviamente son con fines de lucro, están diseñados para eso, entonces obviamente parte de su marketing es decirte que te hacen un científico de datos o un experto en inteligencia artificial en 3 meses, cosa que desafortunadamente mucha gente sí se lo cree. ¿Por qué? Porque durante ese bootcamp ven un proyecto, cómo hacer un proyecto más o menos desde cero hasta algo tangible, pero es algo pues totalmente preparado, ¿no? Es un happy path de lo que puede ser un proyecto de, pues ni siquiera de ciencia de datos porque no engloba todo lo que es ciencia de datos. Es el happy path de un proyecto que utiliza datos, en mi opinión. Entonces, a mí en lo personal no me gustan ese tipo de bootcamps, de el marketing que hacen, luego me hacen pensar que la comunidad no sirve para mucho porque pues es mucho esfuerzo el de nosotros y todavía no podemos lograr que tener un pad como de ciencia de datos porque no es tan fácil diseñarlo. Entonces, ¿cómo pueden ellos decir que en 3 meses, no? Entonces, sin embargo, debo decir que el diplomado que yo tomé en Alemania, que fue de Machine Learning, que fue de 6 meses, estuvo muy intenso.
O sea, ese sí, no digo, no porque yo lo tomé, digo que ese sí sirvió, ¿no? No, al contrario, me dejó con más dudas que, que con respuestas. Creo que me sirvió para empaparme de lo que era Machine Learning, pero en definitiva yo no salí así formada al 100% para hacer un proyecto de Machine Learning. Creo que me faltaba a mí en lo personal mucha base de matemáticas y mucha base de estadística como para decir, sí, yo puedo interpretar esto al 100%. Entonces, no. A mí lo que me dejó, pues, fue experiencias de mucho tipo, ¿no? Pero así no salí para nada experta, ni siquiera en alguno de los temas que ellos dieron. Entonces, como mi experiencia es de la que yo te hablo, a lo mejor otras personas sí les ha funcionado esos bootcamps, porque también he escuchado personas que dicen que toman los de Coursera o los de Udemy y que les ayudan a ascender o a escalar en su trabajo, porque adquirieron cierto conocimiento. Pero después también creo que se dan cuenta de que el conocimiento no queda ahí. O sea, el decir que una base de datos se crea así, no quiere decir que siempre la vas a crear así, y es cuando te meten a ti la espinita, ¿no? De que, de que tienes que ir más allá. Sin embargo, creo que son buenos en el sentido de que te hacen conocer a veces tecnologías que no sabes que existen y que aunque no domines al 100% al terminar el bootcamp, sabes que existe y sabes para qué. Ya depende mucho de ti si quieres darle seguimiento, un seguimiento futuro. Pero yo, si me dicen que si los toman, yo diría que no. Uciel Urbina tiene una pregunta aquí. Hay algunas preguntas en el chat. Dice, ¿las empresas tienen claro lo que es un data science? No, no lo creo. Y no lo creo porque, por lo mismo que mencionaba anteriormente, que ni siquiera en la parte de postear una vacante saben exactamente qué pedir. Muchos piden un data scientist porque la definición como tal, la que alguien se inventó, que no sé quién y que está en internet, es la de que es el unicornio que sabe de estadística, de programación, de ingeniería de datos, de hacking ético, que es un investigador. Es toda una personalidad, ¿no? Y yo no dudo que haya personas con todos esos skills. Lo que dudo es que esa persona pueda hacer algo por sí solo. Es decir, que complete un proyecto de ciencia de datos cuando requiere demasiado tiempo. Y ese tiempo, pues una persona solamente tiene 24 horas y no todas las trabajan. Entonces, esa es mi duda. Entonces, yo creo que las empresas puede ser que no tengan claro lo que es un científico de datos y mucho menos tienen claro lo que es la ciencia de datos, porque si tuvieran claro lo que es la ciencia de datos, optarían por, por crear mejor equipos multidisciplinarios de ciencia de datos para lograr sus objetivos. Diego López pregunta, ¿para ciencia de datos R versus Python? La eterna pelea. La pregunta del millón, ya sé. Bueno, yo me quedo con Python, aunque me encanta R. Porque Python es como más multidisciplinario, ¿no? Es más, te sirve para todas las etapas de la ciencia de datos. Te sirve para el análisis exploratorio, cuando tienes los datos, cuando los vas a limpiar, cuando los vas a extraer, cuando les vas a hacer cualquier cosa que les quieras hacer a los datos, te sirve. Tiene frameworks para aplicar los modelos de Machine Learning y tiene frameworks para hacer alguna aplicación web donde quieras poner esos resultados, ¿no? Entonces, creo que Python te ayuda durante todo el proceso de tu proyecto de ciencia de datos. En cambio, R para mí es más específico, es como que más enfocado al área como tal del análisis o de Machine Learning, pero no te sirve también para hacer un análisis exploratorio, pero tiene sus deficiencias cuando empiezas a incrementar el volumen de datos que estás utilizando. Entonces, sí, yo definitivamente me quedo con Python, aunque me encanta R. Ok, bueno, y para finalizar yo te tengo una pregunta. Sí. Como ingeniero de datos, como científica de datos, ¿qué sigue para ti? O sea, en tu plan profesional, ¿cuál es tu siguiente escalón? Mira, ahorita estoy ejerciendo lo dije en un principio, ahorita estoy ejerciendo como ingeniero de software porque yo creo que me faltan skills para ejercer como ingeniero en Machine Learning.
yo lo sé, yo sé cuáles son mis deficiencias, yo sé que me faltan muchas matemáticas, mucho background estadístico, y creo que eso es lo que sigue. Digo, yo no me quiero salir ya de este path y tal vez algún día sí llegue a ser ese unicornio, ¿no? Que sabe de todo, que no va a poder hacer todo ella sola, pero que sí tiene un poco de conocimiento de todo. Y me gustaría mucho aprender de Machine Learning, perfeccionar ahí porque hay muchas dudas que incluso yo tengo, ¿no? O sea, dudas que llegan a nosotros parte de la comunidad y a veces yo no se las sé responder. Tengo que andar atrás de Rubén o de otra persona del staff para preguntarles yo también qué es eso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ayudar más y aunque yo sé que aporto en otros temas, pues me gustaría complementarlo y seguir aprendiendo de Machine Learning. Por eso te comentaba hace rato que en la empresa donde trabajo, aunque me estoy desempeñando como ingeniera de datos, ya también me estoy metiendo un poquito más al área de riesgo, al área de fraude, de detección de fraude, porque me quiero empapar un poco más de lo que es el modelado. Ok. Pues Teresita, muchísimas gracias. Otra pregunta, espera. Dice, ¿cuál sería tu recomendación para iniciar en este mundo de ciencia de datos? Mi recomendación es leer mucho. Leer mucho, pero estudiar mucho. Entender primero qué es la ciencia de datos, porque como abarca diferentes disciplinas, saber dónde estás parado tú. Si entras en alguna de esas disciplinas, puedes hacer un path de carrera. Es decir, si entras en la disciplina de la ingeniería de software, pues yo ya sé programar, ya me salto Python. Pero te puedes ir ahora a estudiar con más de matemáticas para Machine Learning o te puedes ir a estudiar un poco de cloud para Data Engineer o qué sé yo, ¿no? Depende de la disciplina en la que tú caigas. Si de plano no caes dentro de ninguna disciplina de ciencia de datos, yo les comentaba hace rato que lo primero para mí, desde mi punto de vista, es aprender a programar, porque es la base, es como los cimientos de todo esto. Vas a necesitar programar aunque seas muy buen matemático. Entonces, sí, eso creo que sería una buena manera de empezar. Y para eso, para empezar a programar, Grecia, para eso sí recomiendo bootcamps, porque es más intensivo y como te enfocas solamente a una cosa, por ejemplo a Python, sí creo que puedes aprender a amar en un bootcamp de 3 meses. Mejor no nivel senior, pero sí lo aprendes. Entonces ahí sí lo recomendaría. Ok, perfecto. Teresita, muchas gracias. Espero esta sea la primera de muchas colaboraciones. Gracias por regalarnos tu tiempo, tus conocimientos. Espero no haberte apabullado con muchas preguntas. No, me divertí mucho. Y sí, esperemos que esta no sea la última colaboración, sino que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias. Gracias a los asistentes. El video próximamente lo vamos a subir al canal de YouTube y ahí vamos a poner la información de las comunidades, tanto de Data Lab como de Women in Data Science, para pues nos sigan, interactúen en los grupos y si ya están en el mundo de los datos, pues qué bueno, pero para los que no estén, se vayan introduciendo poquito a poquito. Muchísimas gracias, Teresita. Espero que gracias a ustedes. sea presencial. Sí, algún día. A ver, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Hasta luego.